preparado para recibir esa palabra? Ahora su Biblia, por favor, el libro de Oseas, profeta menor. Oseas. Gloria a Dios. Hay un mensaje, allí hay un anuncio que Dios hace a través del profeta. Oseas capítulo 10. Si me ayudan alguien ahí con la pantalla, vamos a ir. Oseas 10, verso 12. Y vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice así, lo leo en el nombre del Señor, lo leemos todos juntos también aquí, si quieren en la pantalla o en la Biblia, como usted guste. Dice: sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros berbecho, significa arar. Ahora lo vamos a hablar. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Diga conmigo, es el tiempo. Diga otra vez, es el tiempo. Es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amados, el Señor hablaba a mi corazón en estos días a raíz de algo que nos pasó el día jueves con la pastora. Estuvimos en el consultorio médico donde mensualmente ella hace un tratamiento por tema de rodilla. Y en verdad Dios nos sorprendió, porque cuando Dios te quiere usar, te usa donde Él quiere, con quien quiere, delante de quien Él quiere y en el momento que Él quiere. Y la verdad que nos sorprendió, porque ese día el médico empezó a hablar. Y la primera vez que fuimos, hace 2 meses atrás o 3, no me acuerdo, nos preguntó a qué nos dedicábamos, y nosotros donde vamos siempre nos identificamos como siervos de Dios. Hizo 2 o 3 preguntas y yo le dije a la pastora: este hombre tiene comezón de oír, este hombre quiere escuchar, es muy académico, muy profesional, muy médico, muy científico, pero no tiene a Dios. Pasaron los meses y el día jueves, escuche, 50 minutos me tuvo adentro del consultorio, él a mí, no nos dejaba ir. Y empezó a preguntar el porqué de Dios, y empezó a preguntar, y le empecé a predicar desde las teorías que el mundo tiene para decir que la creación no viene de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis llegamos. Iban 50 minutos y la gente esperando afuera para que él lo tenía que atender. Yo le decía: no te quiero aburrir, no, quiero saber, quiero preguntar, ¿dónde vamos cuando nos morimos? ¿Qué pasa si nosotros le fallamos a Dios? ¿Qué pasa si alguien es ateo? Y empezó a hablar del ateísmo, y ahí estábamos mano a mano, el médico y el pastor. Él me preguntaba, yo le respondía, y de repente el Espíritu Santo tomó mi vida. Yo sentí como un fuego, que salí de ese lugar con la remera empapada. Hacía frío, el día más frío del año creo que fue esta semana, no me acuerdo. Y el Señor me llevó a buscar la palabra que Él tiene para la humanidad en este tiempo. Y el médico me dice: yo creo en Jesús. Me dice: sí, pero ¿de qué manera crees? Porque también el diablo cree. Le digo: los demonios creen y tiemblan en el nombre de Jesús. Yo fui a Jerusalén, qué lindo turismo hiciste. Yo creo que Jesús es el más sabio de los profetas. Fue un hombre, un maestro, un líder. Ese es tu problema, doctor, le digo. Que vos crees en un Jesús lejano, intocable, que no se puede llegar a Él, que es alguien que está en un pedestal, que es inalcanzable. Pero yo quiero decirte que Jesús quiere habitar dentro de tu corazón, doctor. ¿Y cómo es eso? Y no paraba de preguntarme. Y yo después oraba a Dios y decía: Señor, qué privilegio tenemos nosotros, que es una persona, un académico, se va a un congreso ahora en Europa de traumatología, de cirugía, no sé cuántas diplomas. Pero qué privilegio tenemos nosotros como iglesia de tener a ese Cristo que muchas veces gente no lo tiene y no lo conoce y no lo experimenta. Qué privilegio tenemos nosotros de ser llamados por Dios para adorarle y para servirle. Y el profeta hacía el anuncio al pueblo. Parece los tiempos actuales, porque la palabra de Dios permanece para siempre.
Todo pasará, el mundo pasará, todo lo que hay en el mundo en él pasará, nosotros pasaremos, pero la palabra de Dios seguirá siendo siempre la misma, antes, después, ahora y mañana. Y el profeta le hablaba al pueblo y le decía: es tiempo de sembrar, es tiempo de comprender como pueblo de Dios cuál es la función, la tarea, el trabajo y la responsabilidad que tenemos nosotros de ser luz a aquellos que viven en tinieblas. Porque yo podría decir cómo yo puedo hablarle a un médico, enseñarle, si yo vengo de la calle. Pedro dice la palabra que venía del vulgo, era vulgar, hablaba mal, no sabía expresarse, era bruto, en otras palabras. Pero cuando el Espíritu Santo tomó su vida, ya era una persona formada, no de la tierra, sino por la cultura del cielo. Ya era una persona diferente, una persona que sobresalía a donde él iba, porque tenía al Espíritu Santo. Usted y yo somos llamados para ser sal en esta tierra, para ser luz en medio de las tinieblas, mis amados. No solamente para venir y ocupar un lugar, una silla en la iglesia, sino para experimentar el avivamiento que Dios quiere traer en este tiempo a la tierra, donde hay gente que no conoce, que no sabe, que tiene dudas, que nadie le ha predicado y nadie le ha enseñado. Tal vez seas vos que Dios quiera levantarte como una atalaya, a donde estés, a donde te muevas, a donde vayas. Dios quiere usar tu vida. Pero ¿sabe una cosa? El Señor habló a mi corazón y no quiere usarnos Dios de cualquier manera, sino con la llenura de la presencia de su Espíritu. Porque nadie puede hablar la verdad si antes no conoció al que es la verdad. Nadie puede vivir en el camino si antes no tuvo un encuentro con aquel que es el camino. Y nadie puede tener una vida abundante si antes no conoció a aquel que es la vida. Por eso el profeta les decía: siembren para vosotros en justicia. Poneme en NTV, por favor. Siembren en ustedes en justicia. Mis amados, nada de lo que nosotros hagamos en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, sin estar en paz con Dios, nada sirve. Todo es en vano. Todo es en vano. Todo es vanidad. Yo dije: planten buenas semillas de justicia y levantarán cosechas de amor, dice la palabra. Aden la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. 3 mandatos hay aquí: planten, siembren, aren y busquen. 3 cosas. Amada iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de ir por los que se pierden. Tenemos la responsabilidad delante de los ojos de Dios de proceder correctamente, de alimentar nuestros corazones, amados, de no permitir que ninguna corriente de doctrina errónea nos confunda y nos haga salir o correr de lo que está escrito en la Biblia. Tenemos la responsabilidad primero de que los de mi casa conozcan a Cristo. La primera iglesia que usted tiene es la de su casa, la de su familia. Tenemos la responsabilidad de levantarnos como sacerdotes. Los jóvenes que hoy van a ser padres, Lucas, Agustín, tienen una responsabilidad. Van a ser y son los pastores de su casa. Nahuel, los que están esperando. La primera iglesia que yo tengo es la de mi casa, mis amados.
Yo no podría pararme delante de nadie y anunciarle el mensaje más importante que existe en la tierra si antes yo no lo vivo en el techo, bajo el techo de mi casa. Por ahí empieza el evangelio. ¿Alguien está entendiendo? Por eso dice la palabra de Dios: siembren en ustedes justicia. La palabra, la buena semilla. Seríamos muy necios como iglesia, teniendo un campo fértil y una tierra fértil, y sembrarla con cosas malas, con espinos y cardos que no van a dar buenos frutos. Seríamos muy necios si tenemos un terreno en la pampa húmeda aquí en Argentina, que son los campos más caros y más fértiles que tiene esta nación, y dejarlos ahí abandonados, solamente que crezcan pastizales y cardos y espinos y que no da nada. Gente que es entendida diría: ¿cómo no estás aprovechando ese campo para sembrarlo correctamente? Bueno, así sería nuestra vida delante de los ojos de Dios como iglesia, si no estamos sembrando en justicia, en palabra, en santidad, en buscar su rostro, en hacer su voluntad. Seríamos muy necios si no aprovechamos el tiempo que estamos viviendo para agradar al Padre, para honrarlo a Él. Y créame que mi intención no es quedar bien con nadie, tampoco ofender, simplemente anunciar lo que Dios habló en mi corazón. Me quebrantaba, yo lloraba delante de la presencia de Dios cuando Dios me hablaba esta palabra. Hay gente que no sabe, tiene muchas cosas pero no tienen a Cristo. ¿Y sabe por qué muchas veces como iglesia nosotros no podemos transmitir el mensaje correctamente y eficazmente? Porque tal vez no estamos sembrando justicia en nuestro campo, en nuestra tierra fértil, que es nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice: lo que abunda en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Yo sé que muchas veces duele cuando Dios nos confronta, y la palabra de Dios hace eso. Nos pone delante de Dios como un espejo, miramos, dice su palabra. Pero ¿sabe qué? El Padre que ama corrige, el Padre que ama disciplina, el Padre que ama exhorta, el Padre que ama levanta, el Padre que ama alienta, el Padre que ama instruye, el Padre que ama alimenta, el Padre que ama alienta a seguir. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo lo que Dios nos está hablando en esta hora? Vamos, dale tu mejor aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Hay un aviso que Dios dice en su palabra. El aviso es: ahora es tiempo. Este es el tiempo. Tocarle el hombro a alguien y decirle: este es el tiempo. Ya no busques más lugares, estás acá. Acá es donde Dios te quiso traer. Gracias por el único amén. Decirle que tanto, ya no busques más lugares, Dios te trajo. Siéntate, echa raíces, siémbrate como semilla y empieza a dar frutos. Aleluya. Porque muchas veces estamos esperando el tiempo. Estoy esperando el tiempo. Ya va a venir el tiempo que empiece a orar. Ya va a venir el tiempo que voy a volver a ayunar. Ya vendrá el tiempo en donde dejaré de hacer las cosas malas que hacía para poder empezar a hacer las cosas buenas delante de Dios. Ya hoy es el tiempo, dice la palabra. Ahora es el tiempo. Porque el Señor viene. Esto es innegable. Son los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Ahora es el tiempo. Para cualquier responsabilidad que yo tenga secular, quizá todavía falta. Pero para la responsabilidad que tengo delante de Dios como hijo, ya es tarde. Pero no demasiado, porque Dios dice: ahora puedes empezar. Ahora puedes volver. Ahora puedes empezar a hacer lo que no hacías. Ahora puedes empezar a trabajar en lo que no trabajabas. Ahora puedes empezar a cambiar lo que antes no había cambiado. Amada iglesia, yo creo que se levanta una generación llena del poder del Espíritu Santo.
una generación de jóvenes, una generación de adultos, de mujeres, de varones, que predicarán el evangelio sin tratar de quedar bien con nadie, ni sacándole, ni agregándole. Como dice la palabra de Dios, no se le agrega y se le quita. La Biblia es la Biblia, la palabra es la palabra, no cortando versículos por la mitad, tratando de soltar grandes códigos. Los códigos más profundos están en la palabra de Dios. El evangelio es simple, es sencillo, es claro. Pero hoy se levantan por ahí muchas voces tratando de querer sobresalir ante las sagradas escrituras. Ella es lumbrera a mis pies, la Biblia, la palabra de Dios. Lo que no está aquí no cuenta. Perdóname que sea tan radical, tan tajante, y no es religión y ni legalismo. Y los que me conocen como pastor saben que no lo soy. Dios me libre de caer en ese pecado, en el fariseísmo. Pero no podemos nosotros dejar de lado la palabra de Dios para vivir el evangelio que nosotros queremos vivir. Como he escuchado unos reels en esta semana, en donde hablaba y decía que nuestras obras no son importantes ni serán pesadas delante del gran trono blanco de Dios, del gran trono de justicia. No importarán nuestras obras, lo que importarán es el tiempo que yo le dediqué a la oración. Mentira del diablo. Lo que importa es lo que nosotros hacemos aquí en la tierra mientras tenemos vida. Dame Apocalipsis 20:12 y vamos a mirar, mis amados, cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar hoy. Sembremos en justicia. Dice: vi los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Quiere decir que hay un libro de la vida. Que hay ángeles que están escribiendo nuestra historia aquí en la tierra. Mis amados, esto es profundo. La iglesia no es chiste, no es juego, no es aparentar y jugar a un cristianismo de apariencia, mis amados. Porque llegará un día en donde el libro de la vida será abierto. Por eso Jesús les decía: no busquen que se les manifiesten los demonios, no busquen que los milagros se cumplan, sino busquen que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero hay muchas corrientes que se levantan, que cuando estemos delante de Dios no va a importar cuánto discipulamos, cuánto predicamos. ¿Cómo que no? Mateo 28 dice: la gran comisión que Dios le encomendó a la iglesia es ir y predicar a las naciones, ir y hacer discípulos. ¿Cómo que no va a importar cuántos discípulos hicimos? Dios mío, que Dios nos libre de caer en ese error doctrinal y teológico. La función de la iglesia en este tiempo es traer un despertar a los que duermen, iluminar a los que están en tinieblas. Somos la voz del Señor aquí en esta tierra, mis amados. No importa el tiempo que haga, que te congregue, Dios te llamó para que seas luz donde tú te muevas, para que lleves palabra de vida donde hay muerte, sea quien sea, donde sea, cuando sea. Tú eres hijo, tú eres hija, llamado con la identidad, el ADN de Dios a través de la sangre de Cristo en la cruz. Claro que importa el tiempo de intimidad con el Padre. Pero ese tiempo de intimidad con el Padre tiene que llevarme a mí a hacer lo que tengo que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo puedo pasarme 24 horas encerrado en oración y en clamor y en adoración al Padre, pero luego después salgo y odio, y nada de eso sirvió. ¿Alguien está aquí? Ni una mente. Puedo ser el gran maestro de adoración y el mejor cantante
y el mejor predicador y el mejor adorador. Pero si después en mi vida voy y maltrato a mi esposa en mi casa en lo secreto, delante de Dios mi obra es absolutamente muerta. ¿Alguien está entendiendo eso? Dios te está llamando a una generación en serio de valientes, de gente que no renuncia, que no retrocede, que se levanta y que no se deja caer. Yo puedo entender que te caíste, puede ser una circunstancia, pero tu obligación como hijo de Dios es levantarte, porque tienes un Dios que te levanta, porque 7 veces caerá el justo, más de todas las veces Dios lo levantará. Pastor, estoy en aflicción, de todas esas te quitará el Señor. Pastor, estoy en prueba, junto con la prueba Dios te dará la fuerza para atravesarla. Pastor, estoy en una crisis, Dios te va a dar la fuerza para que pase. Pastor, estoy en tormenta, si Cristo está en tu barca vas a atravesar al otro lado. Pastor, pero estoy pasando un momento malo, un duelo. Si Dios permitió que algo pierdas en tu vida, Dios te dará la fuerza para pasar ese duelo. Alguien tiene que celebrar a Cristo hoy. Celébralo. Pero no dejes de sembrar. No dejes de sembrar en justicia. Me impacta cuando dice, andate otra vez a Oseas, por favor. Dice, te estoy mareando. Ahí estamos. Dice, aren la dura tierra de sus corazones. Wow. Muchas veces andamos con corazones duros delante de Dios a causa de las circunstancias que le comenté anterior. Tormentas, desiertos, pruebas, luchas, circunstancias, crisis. Y nuestro corazón de a poquito se va volviendo una tierra seca y dura. Por eso el Señor dice, aren la tierra, planten la buena semilla, siembren en justicia, para que cuando el Señor venga, traiga la recompensa, para que puedas cosechar los frutos del amor de Dios en tu vida. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero cuando la tierra está seca y dura, es difícil sembrar. Porque no es echar la semilla fácilmente y ya empieza a crecer, no. Cuando la tierra de nuestro corazón está seca y dura, hay que ararla, hay que rasparla, para que la primer capa endurecida sea quitada y la blanda, que es la fértil, sea visible, para que cuando la semilla de la palabra de Dios sea sembrada, de buenos frutos. Pero el arado muchas veces duele, porque esa capa dura de tierra en nuestro corazón fue generado por dolor, por heridas, por pérdidas, por crisis que pasamos, por abandonos, por palabras hirientes, por circunstancias que cada uno de nosotros traemos desde hace tiempo tal vez. Por eso el corazón se volvió una tierra dura y la semilla es sembrada y la palabra es sembrada y la unción cae y la presencia cae, pero nunca ese corazón puede ser fértil y puede vivificarse, porque hay una capa dura que tiene que ser quitada. Y Dios dice, yo no la voy a quitar, ustedes aren, búsquenme, ayunen, perseveren, congreguen, estudien. Hay una parte que a nosotros nos toca, porque hay una corriente que se ha levantado también, en donde dice que solo Cristo es capaz de hacer la voluntad del Padre. Dame capítulo 7 del libro de Mateo 20. También lo escuché, un predicador muy famoso. Muchos dicen que serán conocidos por hacer la voluntad del Padre, pero el que hace la voluntad del Padre es uno, Jesucristo. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Te van a conocer por lo que haces, no por lo que dices. De boca todos somos los mejores. Dame que sigue 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
mentira diabólica en ese videíto que ese pastor famoso subió. No tengo nada contra el siervo, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca, Dios le haga entender que hay un error doctrinal ahí. Porque si Jesucristo fue el único que hizo la voluntad del Padre, ¿qué estamos haciendo nosotros? Jugando al carnaval carioca acá a la iglesia. Yo no sé usted, pero yo trato todos los días de hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo? Buscando el perdón a través de la sangre de Cristo. Cometo errores, me caigo, tropiezo, tengo debilidades, soy humano, soy hombre, pero todos los días busco hacer la voluntad del Padre con todo y mis debilidades. El apóstol Pablo 3 veces le rogó al Señor y le dijo: quítame este aguijón de mí. Y el Señor le dijo: no te lo quitaré, solamente bástate mi gracia. Porque también el apóstol Pablo era hombre, era débil, pero hacía la voluntad del Padre. Y si solamente Jesucristo hizo la voluntad del Padre, dígame, ¿dónde está hoy el profeta Elías? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde están los grandes siervos? ¿Dónde está David? No están en la presencia, no hicieron la voluntad del Padre, no fueron reconocidos y quedaron plasmados en las Escrituras por hacer la voluntad del Padre. Todo lo que escuches, llévalo a la Biblia. Fuiste a una iglesia y hubo cosas que te parecieron extrañas, llévalo a la Biblia. Llévalo a la palabra. Eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere. Y yo sé que Dios le está hablando hoy, así como Dios me habló a mí, a muchos hoy aquí. Aren la tierra dura de sus corazones para que pueda ser sembrada la semilla. Ya mucho tiempo perdimos buscando consuelo, llenuras en otras cosas, en otros tiempos de nuestras vidas. Cuanto más cuando sabemos que la ira de Dios está operando en este tiempo. Yo no quiero meterle miedo a la iglesia, no, pero quiero que seamos bíblicos. Juan 5:14, hay un episodio en donde Dios sana a un enfermo. Juan 5:14. Y Jesús le dice algo, un diálogo se genera. Dice, pero Jesús después lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Cómo? Jesús, el Dios de amor, está diciendo a alguien que Él sanó, que no peque, que deje de hacer lo que estaba haciendo, porque tal vez pueda venir algo peor. Amada iglesia, escuche, este es el tiempo de quitar lo duro de nuestro corazón y sembrar la palabra y entender que lo que pasó, pasó, pero hoy es el tiempo de empezar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, de levantarnos como una iglesia, como un pueblo entendido, perseverante, valiente, como Dios decía a través de la otra pastora, que no va a retroceder a hacer las cosas viejas. Dame ahí Primera de Pedro 4:3. Dios habla. ¿Cuánto Dios le está hablando? A mí Dios me habló. Primera de Pedro 4:3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parranda, borrachera, fiesta desenfrenada y abominable adoración a otros ídolos. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestra vida dedicando tiempo a estas cosas? Decía el apóstol Pedro. ¿Cuánto tiempo has perdido dedicándose a eso? Bueno, ahora es el tiempo de empezar a sembrar la buena semilla. Haremos nuestros corazones, raspemos la dureza de la tierra en nuestros corazones para que la semilla de la palabra de Dios pueda dar buenos frutos y así yo poder impartir a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a tu familia, a tus generaciones. Es tiempo de ser entendido, arar la dureza y sembrar ahora. ¿Cuándo? Ahora. Son predicaciones apostólicas, no son proféticas en donde la gente agarra la profecía. Eso está bueno también, pero yo quiero ser enseñado por el Padre cómo hacer su voluntad y caminar correctamente hacia el camino de la salvación. Y el doctor me decía: ¿dónde van las personas que pecan
y se mueren en pecado. Estaba como los fariseos cuando lo querían hacer caer a Jesús. ¿Y vos qué decís, Jesús? ¿Hay que darle al César lo que es del César o a Dios lo que es de Dios? Y yo le dije al pastor, me quiso hacer caer. Me preguntó dónde se iban, si se iban al infierno los ateos, si se iban al infierno los que morían en pecado. Y yo le dije, no tengo la potestad de contestarte eso, pero sí tenemos la evidencia de lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo no soy juez para juzgar y decir nada a nadie. Muy bien dijiste, me dice. La gente tiene avidez. Yo no puedo darle lo que la gente necesita si yo no lo cargo, si yo no soy portador de esa buena noticia, si la presencia de Dios no va a donde yo voy. Gente tiene necesidad de saber cómo salir de los problemas, de las crisis, de las adicciones. Es a través de la perfecta voluntad de Dios haciéndola. Pero ¿sabe una cosa? La obediencia duele. Amén. Obedecer a Dios duele, mi hermano. Porque gente que tú estimas se te levanta en contra y te burle y te critique, te duele. Pero más le daría a Cristo morir en la cruz por mí, sufriendo oprobio, ataques, escupieron, le pegaron, lo denigraron, pero Él fue a la cruz por mí y por vos. ¿Quién soy yo para no padecer un poco de lo que mi Señor padeció? La obediencia duele. Dice la palabra de Dios que Él aprendió obediencia por lo que padeció y derramó lágrimas porque no quería padecer. A nadie nos gusta padecer, pero Él dice que derramó clamor y lágrimas en las noches, orando para que el Señor le ayude, su Padre, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Negarse uno mismo duele. Tratar de reaccionar, de no reaccionar cuando algo acontece en nuestras vidas duele. Los que tenemos un temperamento fuerte y fuimos formados con un carácter de Cristo, ante un ataque nos duele no reaccionar, nos duele no actuar con nuestras propias manos. Los que estábamos acostumbrados a arreglar las cosas de otra manera, cuando venimos a Cristo, lo que dijo la pastora, el evangelio no es para cobarde, es para valiente. La calle es para cobarde, porque ahí no hay reglas, ahí hace cada uno lo que quiere. Pero cuando venimos al evangelio, ahí es donde se ve la gente valiente, ahí es donde se ve la gente que arrebata el reino, que arrebata. Ya las peleas no la peleo con puño, la peleo de rodillas, la peleo clamando, la peleo renunciando a mí mismo, sembrando en mi corazón la buena semilla de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero muchas veces no entendemos. Muchas veces queremos ser cristianos siendo las viejas criaturas que fuimos. Por eso, ¿cómo nos toca hacer este trabajo? Asumiendo la responsabilidad de la nueva vida en Cristo que hoy vivimos como iglesia. Usted quiere que su vida cambie y crezca y avance. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta la plenitud de Cristo, dice su palabra, hasta allí. Es tiempo de sembrar en justicia nuestros corazones. Es tiempo de hacer lo que hay que hacer delante de los ojos del Padre. Es tiempo de entender a quién le debemos honra, al mundo o al Padre, o al Creador de este mundo. ¿A quién le debo obediencia? ¿A lo que el mundo dicta con sus principios corruptos y mentirosos? ¿O al Padre Celestial que creó el mundo y el hombre lo corrompió y lo pudrió? Muchas veces damos honra a los hombres y no se la damos a Dios. Cuando nos toca plantarnos como hijos de Dios, hay veces que hay gente que sale corriendo. No salgas corriendo. No te vayas. No te apartes. Porque Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona en esta tierra. Yo sé que las situaciones son difíciles, yo sé que la está pasando mal, yo sé que tal vez duele, yo sé que tal vez hay cosas que tienes que solucionar, pero no te apartes de Dios, no te apartes de la iglesia, no te apartes de Cristo, porque en Él hay una victoria asegurada en Cristo Jesús para tu crisis, para tu problema, para tu situación. Ya me pasé del tiempo. Le dije que tenía ganas de predicar.
¿Cuánto están recibiendo la palabra? Asumiendo las responsabilidades delante de Dios. Si ya soy hijo y he aprendido quién es Él, se me ha revelado la persona de Cristo en mi vida, ¿por qué muchas veces sigo con los mismos berrinches? ¿Será que todavía falta más conocer a Jesús? Porque ¿sabe dónde va a ser probada nuestra fe? Cuando tengamos que hacer algo que pensamos que no es justo para nosotros, pero lo tenemos que hacer. Yo pregunto, le digo a Elías porque siempre lo tengo a Elías acá, entonces, ¿era justo que Jesús vaya a la cruz? A los ojos humanos, no. Pero muchas veces nos toca levantar la cruz y caminar con ella. Muchas veces va a pasar circunstancias que vas a tener que tomar la cruz y caminar con ella, aunque sea injusto para vos, pero a los ojos del Padre, lo que sembramos en justicia, lo cosechamos en el amor de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo que dice la palabra. Siembro justicia. Señor, no es mi justicia, es la tuya. Si tú crees que yo necesito caminar con esta cruz injustamente, yo lo voy a hacer. David iba caminando y pasaba por un familiar de allá por lo de Bar. Y salía un familiar de Saúl, el único de los que había quedado, rebelde. Y pasaba David y empezó a tirar piedras. Y el siervo que iba con David le dice: ¿querés que saque la espada y le corte la cabeza a este perro que te está tirando piedras? No, déjalo, porque quizás sea Dios que esté permitiendo que a mí me tiren piedras y yo le diga: venga bien sobre mi vida, Señor, porque tú eres el que gobierna mi vida. Y si alguien me está tirando piedras y yo tengo que pasar y me tiran piedras, yo no voy a reaccionar, porque yo no camino a mi justicia, camino a la justicia de Dios. Muchas veces nos va a pasar ese tipo de situaciones: críticas injustas, burlas, ataques, vituperios, palabras que hieren, que duelen. Pero aquí estamos sembrando justicia. No damos lugar a que nuestra tierra de nuestro corazón se vuelva a endurecer, porque hemos aprendido a perdonar en Cristo Jesús. Hemos aprendido a amar al que nos odia. Y usted dice: eso es muy fuerte, pastor. Pero he aprendido a orar por los que me aborrecen, a clamar por aquellos que atacan, aquellos que un día son enemigos. Tal vez Dios un día, por tu clamor y por tu corazón derretido en la presencia de Dios, haga que el enemigo trabaje a tu favor. Porque eso dice Proverbios: aquellos que temen a Dios, Dios pone a sus enemigos a que les sirvan. Es la función de la iglesia, es el propósito de la iglesia. Para eso fuimos llamados, mis amados, para hacer luz, sal. Más allá de las circunstancias que estés pasando en lo personal, yo entiendo, pero créame, me ha tocado pasar en casi los 25 años que llevamos sirviendo a Dios, circunstancias adversas, dolor, pérdidas, muertes de familiares, pero hemos sobrevivido por la gracia y la misericordia de Dios, buscando su presencia, su rostro, entendiendo quiénes somos en Cristo, para qué fuimos llamados. No te apartes de Dios, no te vayas, quédate, sé fiel, búscalo, busca su rostro, ora, ayuna, vuelve a ayunar, vuelve a orar, vuelve a tener un tiempo de intimidad con Él. No dejes que tu corazón se endurezca a causa de las aflicciones y los afanes de esta vida. Seamos entendidos. ¿Cuánto podemos vivir? 70, 80, 90 años en esta tierra, pero hay una eternidad que Dios tiene prometida a aquellos que le aman, a aquellos que le creen. Y un día tal vez nos veremos allí. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Espero que sí. Podamos vernos como familia en Cristo y vivamos en un lugar, en la Nueva Jerusalén, la ciudad nueva, donde no hay dolor, no hay amargura, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay pecado. Eternamente con Él. Allí vamos.
Esa es nuestra corona, ese es nuestro premio. Por eso peleamos aquí en la tierra. Por eso luchamos con la carne, con el pecado, con Satanás, con el mundo, con el oprobio de este mundo. Para eso nos preparamos para vivir eternamente junto a nuestro amado Cristo Jesús, adorando al Padre. Pero ¿sabe algo que leí en estos días? Nadie va a poder adorar a Dios en el cielo si antes no aprendió a adorar a Dios aquí en la tierra. Nadie. Porque dice que los 144,000 que estaban allí adoraban a Dios, pero nadie más que ellos podía adorar. Nadie más de ellos podía adorar, dice. ¿Por qué? Porque esos 144,000 sellados representan a la iglesia sin arruga y sin mancha, que aprendió a adorar y a obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste, a perseverar, cueste lo que cueste, asistir al culto, cueste lo que cueste. Hebreos 10:26, no dejen de congregarse como muchos tienen como costumbre, perseverando siempre en la palabra y en la fe. No podían adorar, no sabían y tampoco podían aprender, porque ya había pasado el tiempo. Que Dios nos libre y nos permita en este tiempo ser adoradores en espíritu y en verdad, ser gente de reino, gente de fe que no retrocede, que puede pasar tormenta, pero la tormenta no lo van a tumbar, que pueden pasar crisis, pero esa crisis no lo van a hacer desistir. Podemos pasar desierto, pero el desierto no nos va a matar. Podemos pasar pruebas, pero las pruebas Dios nos dará la fuerza para atravesarlas. Podemos atravesar circunstancias, ataques, dardos de fuego, pero nada, ni hambre, ni desnudez, ni ataque, ni el diablo, ni demonio, ni brujo, ni nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya!